El movimiento que se había generado en los 60 a la sombra de Los Gatos, Manal y Almendra comenzó a crecer, en parte gracias a la separación de estos tres grupos. Era el comienzo de los 70 y surgieron nuevos artistas que afianzaron el desarrollo del rock nacional. Los grandes nombres del rock se hicieron sentir fuerte a principios de los 70. Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, Frank Zappa, Cream para algunos y Bob Dylan o Simon & Garfunkel para otros constituían una fuente de admiración y de influencia. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. Era música country, pero con algunos toques que nosotros aumentábamos de música latina. Yo vivo en una ciudad. Le metíamos algún ritmo medio tropical o algún ritmo brasilero. O sea, hacíamos la influencia de la zona en que vive, folclórico a veces. Profesionalmente yo empiezo yendo a dar una prueba al Centro de Artes y Ciencias, de que León Gieco también va ese mismo día vamos a dar una prueba allí, y bueno, ahí nos toman, y es como el principio. El Centro de Artes y Ciencias en ese momento era como un lugar importante, tenía a Mercedes Sosa, y bueno, era como un espacio para el arte y para una movida nueva culturalmente que se quería hacer. Raúl Porchetto nació el 15 de noviembre de 1949. Algunos de sus discos son Cristo Rock, de 1972, Metegol, 1980, Televisión, de 1981, Che Pibe, del 82, y Reina Madre, de 1983. Y ahí se da la posibilidad de empezar después a tocar en recitales, siempre de relleno, ¿no? Como solista de relleno, digamos, de alguna banda importante y de nombre. Bueno, en el año 71 empezó mi carrera profesional acá, digamos, junto con el manager de Almendra, que me escuchó cantar y le gustó, y bueno, y así nació mi primer disco, la película Barrock. Gabriela. Algunos de sus discos, Campesina del Sol y Gabriela, ambos de 1971. Ubalé, de 1981, y Altas Planicies, de 1991. Debuté en el Barrock ante 5.000 personas y estaban todos, digamos, los que estaban conmigo en ese momento, ¿viste? Pensando, o la matan o la aceptan. Porque no te olvides que en ese momento la juventud de acá también iba a descargar una cantidad de presiones y represiones que tenían a los conciertos de rock. Entonces se armaban roscas. La primera mujer del rock, que bueno, qué sé yo, en realidad tenías que tener una mezcla de coraje e inconsciencia para ser mina en ese momento y decirme mando. Yo era una mina media hippie que apareció ahí, y la verdad que fue tan hermoso el recibimiento que tuve que dije, bueno, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Los inicios del dúo Pedro y Pablo, o sea, también de mi carrera como músico, fueron los típicos inicios de un dúo, grupo de barrio. Nosotros vivíamos acá cerca, en Palermo, entre Belgrano y Palermo, y nos enteramos por amigos que cada uno hacía lo que hacía. Que había uno que tenía un buen grabador, que había otro que tenía una buena guitarra, que le gustaban los Beatles, que le gustaban los Rolling, que qué sé yo, y bueno, fuimos a parar en una a la casa del otro, y se formó una amistad que después derivó en una relación musical, de dúo.
Pedro y Pablo. Miguel Cantilo, guitarra y voz. Y Jorge Durietz en guitarra y voz. Y en ese momento estaba, mi compañero Durietz estaba en el servicio militar y yo me había salvado del servicio militar, por lo cual éramos un dúo desparejo porque uno tenía rapado la melena tipo media americana y el otro estaba con los pelos largos. Y lo que más llamaba la atención de nuestras canciones eran el contenido que tenían, o sea, lo que transmitían. Estaba relacionado con lo que hacían otros músicos como Morris, como Facundo Cabral, como Nacha Guevara, en distintos rubros. En realidad, la grabadora nos presionó para que pusiéramos un nombre al dúo. Nosotros no nos gustaba mucho el tema, pero en esa época no se usaba lo que se usó después, que era el de poner, qué sé yo, apellidos, ¿no? Sino que poníamos, se ponían nombres. Entonces existía Rómulo y Remo, era un dúo, existía otro que se llamaba Fedra y Maximiliano, otro que se llamaba Bárbara y Dick. Y en otros países existía Peter y Gordon, que era uno, Peter, Paul and Mary, o sea, se usaban mucho los nombres de pila. Eso nosotros decidimos ponernos Pedro y Pablo, por una cuestión de que nuestros nombres de pila no nos gustaban para usarlos, nos parecían insulsos y había que usar un nombre que fuera fácil de retener para la gente, de memorizar. Entonces nos pareció que Pedro y Pablo sonaban bien, eran nombres que venían con una cierta resonancia bíblica, con una cierta resonancia histórica. Luego de hacer el primer Festival Barrock, en la revista Pelo, hicimos unos conciertos de invierno que han quedado también en la memoria de la gente, que denominamos el acusticazo. Entonces, entre las tantas ocurrencias, un día hablando con Ripoll, se nos ocurre hacer este recital acústico, porque sí, había muchos solistas que iban con su guitarra. Pero en algunos lugares eso era considerado como que vos tocabas con la guitarra de cuerdas de nylon porque no tenías una banda eléctrica, como que era menos. Y no era así, era que había tipos que querían tocar algo acústico, ¿no? El acusticazo eran cosas inventadas en realidad, si miras para atrás. ¿Qué es la música eléctrica y la acústica y cuál es la diferencia? La instrumentación, nada más, no el espíritu de la música, ¿no es cierto? Se estaba dando lo que era la banda tradicional, la familia tipo de dos guitarras, bajo y batería, y salía un poco una forma diferente que era con una guitarra acústica o con una formación acústica, lo que ahora se puede llamar unplugged y todo eso. El acusticazo fue el primer unplugged de la historia, creo yo, porque conseguimos grabarlo con un sello pequeño que se llamaba Trova. Te digo conseguimos grabarlo porque grabar un disco en esa época era toda una tarea. Nadie grababa, no te pasaban por la radio, no salían las críticas en los medios. Éramos realmente marginales. Y tuvimos que ir a un teatro, a un cine del Atlantic, de la Avenida Belgrano, porque no podíamos conseguir ningún otro. Y entonces hicimos una lista de un montón de gente que todavía no era conocida, entre la que estaba, por ejemplo, León, y se hizo el famoso recital con ese disco que anda por ahí, mítico, ¿no? La consigna era todo desenchufado. Surgió una versión acústica de Lito Nevia, que tocó con Domingo Cura. Ahí prácticamente debuta Raúl Porchetto también. León Gieco. Pero el que más me impactó fue León. Hombres de hierro que no escuchan. Nos hicimos amigos inmediatamente y colaboramos mucho en los años 70 juntos musicalmente. Estábamos hablando del año 70, 71, era realmente novedoso para decir y darle otro contexto, dándole mucha fuerza a las letras, particularmente en ese momento, con esa movida. Larga, muchacho, tus pensamientos.